Imagina que toda tu vida has escuchado hablar del Evangelio, pero un día descubres que lo que has creído no es lo que Jesús predicó, que entre las luces, los escenarios y las palabras bonitas, el mensaje original se fue perdiendo, que el Evangelio que cambió el mundo se ha vuelto cómodo, ligero, fácil de digerir, pero aún está vacío, porque muchos lo repiten y pocos lo entienden, menos aún lo viven, porque el verdadero evangelio no es una historia para escuchar, es una cruz que se lleva todos los días. No se trata de emoción, sino de transformación. Jesús no vino a darnos frases inspiradoras, vino a darnos una nueva vida y una misión que cuesta. No prometió caminos fáciles, prometió propósitos, no ofreció fama, ofreció redención. Y ese evangelio, el verdadero, sigue siendo hoy la mayor prueba de amor que el cielo ha mostrado a la tierra. Hay una pregunta que debes hacerte. ¿Estás viviendo lo que dices creer? ¿O solo pronuncias el nombre de Jesús sin seguir sus pasos? El mundo está lleno de voces que hablan de fe, esperanza y amor de Dios, pero pocos lo demuestran, porque el Evangelio no se mide por lo que sabes, sino por lo que haces. Cuando esa verdad llega al corazón, ya nada vuelve a ser igual. En este mensaje vamos a ver de frente ese evangelio que muchos predican, pero pocos viven. Vamos a desnudar la fe cómoda, a confrontar la religión sin compromiso y a redescubrir el fuego del mensaje original de Cristo. Esto no es un mensaje para oír y olvidar, es uno que puede cambiar tu vida si abres tu alma para recibirlo. Abre tu corazón, porque cuando Dios habla, algo dentro de ti se mueve. No fue en un templo adornado, ni en medio de aplausos, donde el evangelio tomó forma. Fue en una colina polvorienta, entre gritos y espinas, donde Jesús lo escribió con su propia sangre, mientras muchos hoy lo reducen a un mensaje bonito, a un discurso que emociona. El Hijo de Dios lo convirtió en un acto de entrega total. La cruz no fue un símbolo, fue la evidencia de un amor tan real que eligió sufrir antes que rendirse al silencio del pecado. Aquel madero manchado de dolor y gloria fue el lugar donde la salvación se volvió posible. Jesús nunca vino a ofrecernos comodidad. Lucas 9:23 dejó claro que seguirle no era un camino de rosas, sino de renuncia. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No dijo escúchame, dijo sígame. En esas palabras está el corazón del Evangelio. No se trata de hablar de fe, sino de vivirla, porque la fe verdadera no se demuestra en un púlpito, se demuestra en el silencio de quien perdona, en la esperanza del quien no se rinde, en la obediencia de quien sigue creyendo cuando todo parece perdido. El problema es que con el tiempo el evangelio se volvió cómodo. Se predica prosperidad, éxito, bienestar, como si la cruz fuera una historia antigua sin relevancia para nosotros. Muchos hablan del amor de Dios, pero pocos lo viven con la misma intensidad con la que Jesús lo mostró. Se busca la bendición, pero no la transformación. Se desea el cielo, pero sin el sacrificio que lo abre. Allí es donde el mensaje pierde su poder. Cuando deja de confrontar, deja de salvar. El evangelio verdadero no es un aplauso, es una herida que sana, es el fuego que purifica el alma y destruye el orgullo. No promete una vida fácil, promete una vida con propósito. Cuando Jesús fue al Gólgota no lo hizo para inspirar, sino que para redimir. Cada paso que dio hacia la cruz fue una declaración silenciosa de amor eterno, una promesa viva de esperanza para todo aquel que crea. Por eso, quien dice seguirle, pero no carga su cruz, sigue hablando de Cristo, pero no camina con Cristo. Cargar la cruz no significa buscar sufrimiento, sino renunciar al yo. Significa poner la voluntad de Dios por encima de la nuestra, incluso cuando no entendemos su plan. Significa confiar en su espíritu
cuando todo dentro de nosotros quiere rendirse. El Evangelio no elimina el dolor, lo transforma en propósito. Cada lágrima derramada en oración, cada decisión tomada por fe, cada acto de obediencia en el silencio, todo eso es parte del camino del discípulo. Si observas la Biblia, verás que Jesús nunca separó las palabras de las secciones. Predicaba y luego demostraba, prometía y luego cumplía. Enseñó que el amor de Dios no se grita, se vive. Por eso, quien entiende el Evangelio no lo usa para impresionar a otros, sino para servirlo. No busca reconocimiento, busca salvación. Y es en esa entrega, en ese morir constante al orgullo, donde la fe se vuelve real. Vivir el Evangelio, entonces, no es una teoría, es una batalla diaria. Es levantarse cuando el mundo te derriba, es perdonar cuando duele, creer cuando no hay señal. No se trata de hablar bonito, sino de vivir de manera que cada acción grite en el nombre de Jesús. El Evangelio no es un discurso, es una cruz, y todo aquel que la abraza descubre que, aunque el camino sea estrecho, al final siempre lo espera la victoria. Cuando Jesús caminó junto al mar de Galilea y vio a Pedro y Andrés echando la red, no les ofreció riqueza ni una vida fácil. Les dijo simplemente, síganme y los haré pescador de hombre. No hubo promesas de éxito ni garantías de seguridad. Hubo un llamado, y ese llamado le exigía dejarlo todo. Las manos que hasta ese momento conocían solo el trabajo y el esfuerzo, soltarían sus redes para unirse a un destino eterno. Aquel sígame cambió sus vidas para siempre, pero también la llenó de pruebas, sacrificio y una fe que sería puesta a fuego. Jesús nunca engañó a nadie con palabras dulces. Desde el principio dejó claro que seguirle no era un viaje de privilegio, sino de propósito. Quien lo sigue renuncia, quien lo ama se entrega, y el que cree de verdad no se detiene ante la adversidad. Los discípulos lo entendieron pronto. Cuando vieron las multitudes acercarse buscando milagros, supieron que pocos querían escuchar las palabras duras que exigía la obediencia y transformación. El Evangelio no era un espectáculo, era un compromiso que les costaría todo. Cada paso detrás de Jesús fue una lección de fe. No tenían donde dormir, a veces no había pan que repartir, y el cansancio les recordaba que la fe se vive en el cuerpo, no solo en el alma. Sin embargo, allí estaba Jesús caminando delante de ellos, mostrando que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en la quien lo sigue. Cuando Jesús los miraba, no miraba pescadores, miraba mensajeros del reino. No veía hombres comunes, sino que corazones dispuestos a ser moldeados por el Espíritu Santo. El llamado de Cristo nunca fue una invitación a la comodidad, sino a un cambio. Cada vez que Él decía, ven, también estaba diciendo, deja tu pasado, tus miedos, deja tus excusas, deja tus ídolos, deja todo lo que te ata en este mundo, porque nadie puede caminar hacia la luz cargando el peso de las tinieblas. En esa renuncia está la esencia del Evangelio. Es el precio de la salvación, morir a lo temporal para abrazar lo eterno. Solo quien ama a Dios más que a sí mismo puede hacerlo sin mirar atrás. Muchos quieren el Jesús que sana, pero no el Jesús que exige. El que multiplica el pan, pero no el que pide que cargues tu cruz. Quieren un Cristo que consuele, no uno que confronte. Pero el Jesús de la Biblia no vino a hacerte sentirte cómodo, sino a despertar almas dormidas. Su amor es tan puro que no nos deja como estamos. Él rompe lo que duele para reconstruir. Esa es la diferencia entre una fe de emoción y una fe de transformación. Seguir a Jesús significa caminar por senderos que el mundo no entiende. A veces te vas a sentir solo, traicionado e incomprendido, pero nunca abandonado, porque quien deja todo por Jesús lo gana todo en su presencia. Pedro lo dejó todo, y aunque más tarde tropezó, su arrepentimiento lo llevó a una fe inquebrantable.
Esa es la esperanza que Dios ofrece, que aún en nuestras caídas, su amor de Dios sigue llamando, sigue restaurando, sigue creyendo en nosotros cuando ya nadie lo hace. Así es el Evangelio verdadero. No te promete comodidad, pero te da propósito. No te garantiza éxito, pero te asegura eternidad. Jesús no llamó a perfectos, sino a dispuestos. No busca héroes, busca corazones obedientes, y mientras el mundo corre detrás de placeres, él sigue repitiendo las mismas palabras desde hace más de 2000 años. Sígueme. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejarlo todo por él? Con el paso de los siglos, el mensaje del Evangelio comenzó a suavizarse. Lo que una vez fue una llama que purificaba corazones, hoy muchos lo presentan como una lámpara que solo busca agradar. Jesús nunca prometió fama ni riqueza a quienes lo siguieran, pero en muchos púlpitos modernos se escucha un mensaje diferente, un evangelio que no exige cambio, evita el dolor, promete bendición sin obediencia, un evangelio cómodo, pero vacío, sin cruz, sin renuncia, sin poder. Cuando Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, no lo dijo para infundir miedo, lo dijo para revelar la verdad. Seguirle no es huir del sufrimiento, es enfrentarlo con esperanza. Sin embargo, muchos predicadores prefieren ofrecer un camino ancho, un Dios que concede deseos como si fuera un genio y una fe sin costo. El Evangelio real no está diseñado para hacerlos populares, sino santos. Y la santidad no se logra sin pasar por el fuego de la transformación. El peligro del Evangelio fácil es que alimenta al ego y no al alma. Enseña a pedir, pero no a rendirse. Habla de promesas, pero no de obediencia. Promueve una salvación sin arrepentimiento, una gracia sin compromiso, una fe sin obras, y aunque atrae multitudes, no cambia corazones. Es un evangelio que emociona, pero no libera, porque sin la cruz, todo lo que quedan son palabras vacías que suenan bien, pero no salvan a nadie. Jesús confrontó este mismo espíritu en los fariseos, hombres que sabían hablar de Dios, pero no vivían para Él. Eran maestros de la ley, pero esclavos del orgullo. Les dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Esas palabras siguen vivas hoy en día. Muchos confiesan el nombre de Jesús, pero viven según sus propios deseos. Siguen una versión de la fe que acomoda, no la que transforma. Un evangelio sin transformación no es evangelio, es religión muerta. La Biblia enseña que el camino que lleva a la vida es estrecho y pocos lo hallan, no porque Dios quiera excluir, sino porque pocos están dispuestos a dejar atrás lo que les impide avanzar. Vivir el verdadero evangelio implica decir no a lo que el mundo aplaude. Implica renunciar a placeres, orgullos y comodidad para amor a Cristo. Es nadar contra la corriente, es mantenerse firme cuando todos se arrodillan ante los ídolos modernos del éxito y apariencia. El Espíritu Santo sigue llamando a los que tienen el valor de volver al mensaje original, a ese evangelio que no busca gustar, sino salvar, que no se mide por seguidores, sino por frutos, que no promete riquezas, sino paz interior y propósito eterno. Es hora de recordar que Jesús no murió para hacernos cómodos, sino libres, y la verdadera libertad no se encuentra en evitar el sufrimiento, sino en descubrir que incluso en medio de él, su amor de Dios permanece intacto. Así de que pregúntate, ¿el evangelio que vives te está acercando a Cristo o solo te hace sentir bien contigo mismo? Porque el verdadero evangelio no adormece, despierta, no entretiene, transforma, no te dice lo que quieres oír, te revela lo que necesitas cambiar. Ese es el mensaje que el mundo intenta silenciar, pero que sigue siendo el único camino hacia la salvación. Jesús advirtió una verdad que aún resuena con fuerza. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí.
Con esas palabras reveló uno de los mayores engaños del alma humana: decir que se ama a Dios, pero vivir ignorando su voluntad. Muchos saben pronunciar su nombre, pero pocos lo reflejan con sus actos. Es fácil levantar las manos en adoración, pero difícil extenderlas para servir. Es sencillo decir creo, pero cuesta caminar cuando la fe exige obediencia. En tiempos de Jesús, los fariseos dominaban la palabra, pero no el corazón. Sabían la escritura, pero no conocían al autor. Sus oraciones eran largas, pero vacías. Sus obras visibles, pero sin amor. El problema no era su religión, sino su distancia del Espíritu Santo. Hoy, esa historia se repite con nuevos rostros. Hay quienes hablan del Evangelio, pero no viven nada, lo viven a media. Oran en público, pero el secreto se apaga. El reino no se edifica con apariencia, sino con corazones rendidos. La fe verdadera no se mide por lo que decimos en la iglesia, sino por lo que hacemos cuando nadie los ve. Son nuestras decisiones diarias las que confirman si Cristo realmente gobierna nuestra vida. Amar al enemigo, perdonar al que nos traiciona, mantener la esperanza cuando todo se derrumba, eso es vivir el Evangelio. La Biblia enseña que la fe sin obras está muerta, y esa verdad sigue golpeando como un eco divino en medio de un mundo que prefiere aparentar antes que obedecer. Jesús no busca labios que lo mencionen, sino pies que lo sigan. Quiere discípulos que no solo hablen de amor, sino que lo encarnen. Cada vez que eliges actuar con compasión cuando el orgullo te impulsa a alejarte, estás caminando con él. Cada vez que decides confiar en lugar de rendirte, estás demostrando una fe viva, porque el Evangelio no se grita, se demuestra. Cuando el mundo ve coherencia entre tus palabras y tus pasos, entonces el mensaje se vuelve irresistible. Pero esa coherencia cuesta callar cuando podrías defenderte, cuesta callar y dar cuando nadie lo da, creer cuando todo parece perdido, cuesta mantener la intimidad cuando hacerlo implica perder oportunidades. Sin embargo, allí está el poder del Espíritu Santo. Él convierte la debilidad en testimonio, la pérdida en propósito, la obediencia en victoria. Mientras el mundo busca atajos, los que siguen a Jesús entienden que el camino correcto no siempre es el más fácil, pero siempre es el más verdadero. Muchos se conforman con un cristianismo superficial, donde el corazón está lejos, aunque las palabras suenen bonitas. Pero Jesús no vino a buscar actores de fe, vino a buscar testigos. No quiere discursos perfectos, sino vidas sinceras. La salvación no se trata de repetir oraciones, sino de vivir en comunión. Por eso, cada vez que oras, cada vez que decides obedecer en lugar de discutir, estás proclamando con tus actos lo que tus labios tal vez no logran expresar. El Evangelio vivido tiene un poder que las palabras jamás alcanzarán. Cambia hogares, sana heridas, transforma generaciones, porque cuando alguien ve en ti lo que predicas, no necesitas un sermón. Ve a Cristo en tu manera de vivir, que tus labios digan Jesús, pero que tus pasos confirmen que realmente caminas con Él. Porque al final no seremos medidos por lo que hablamos, sino por lo que hicimos, con esa fe que un día prometimos vivir. En tiempos de Jesús, multitudes se reunían para escucharlo hablar, no porque sus palabras fueran agradables, sino porque eran verdad. Cada frase suya penetraba el alma como una espada. No hablaba para entretener, hablaba para transformar. Y esa diferencia es la que hoy muchos han olvidado. En muchos lugares el Evangelio se ha convertido en un espectáculo. Los mensajes buscan aplausos, no arrepentimiento. Las plataformas se llenan, pero los corazones siguen vacíos. Sin embargo, la Biblia nunca fue escrita para divertir a nadie, sino para confrontar y liberar. Jesús no endulzaba la verdad. Cuando habló del pecado, lo hizo con claridad. Cuando habló del perdón, lo hizo con poder. Su palabra no se adaptaba
al oyente. El oyente debía adaptarse a su palabra. Pero hoy vivimos una época donde muchos quieren un evangelio que se amolde a su vida y no una vida que se amolde al evangelio. Quieren sentir emoción, pero no corrección. Y la emoción sin obediencia no sirve. Solo la verdad permanece, aunque duela. Solo la palabra de Dios tiene el poder de partir el alma y luego sanarla. El peligro del evangelio moderno es que se ha vuelto superficial. Se repiten frases bonitas, pero sin profundidad espiritual. Se busca el aplauso del público, no la aprobación del cielo. Se confunde inspiración con conversión. El evangelio verdadero no es un estímulo pasajero, es un fuego que arde y no se apaga. El que lo recibe de verdad no puede seguir haciendo lo mismo, porque la palabra viva de Dios no solo consuela, también sacude, limpia y renueva. En Hebreos 4:12 se nos recuerda: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Es decir, no está diseñada para acariciar el ego, sino para abrir el corazón. Cuando Dios habla, no busca entretenerte, busca transformarte. Su voz no te dice lo que quieres oír, sino lo que necesitas escuchar. Cuando permites que su Espíritu Santo te confronte, entonces comienzas a entender que el amor de Dios no siempre se siente cómodo, pero siempre salva. Cada predicación, cada enseñanza, cada lectura bíblica debería dejarnos diferentes. Si salimos igual que entramos, entonces no hemos escuchado la voz de Dios. Solo un eco humano. Jesús no vino a llenar auditorios, vino a vaciar corazones del orgullo. No vino a construir templos de piedra, sino templos vivos. Y cuando su palabra encuentra un alma dispuesta, esa vida cambia para siempre. No por emoción, sino por convicción. No por palabras, sino por poder. La diferencia entre el oír y escuchar está en la obediencia. Muchos oyen sermones cada semana, pero pocos dejan que esa semilla germine. El enemigo no teme a los que conocen versículos, sino a los que nos viven. La palabra sin elección es como una espada envainada, poderosa pero inútil. Por eso Jesús decía: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Guardarla es permitir que moldee tus pensamientos, tus decisiones y tus reacciones diarias. El evangelio no necesita ser adornado, necesita ser vivido. No busca entretener, busca despertar. No quiere llenar la mente, quiere renovar el espíritu. Y cuando la palabra de Dios entra de verdad en el corazón, todo cambia. Los hábitos, las emociones, los deseos, la visión de la vida, porque el evangelio no fue dado para quien ha sido transformado por la palabra. Se convierte en una prueba viva que Jesús sigue hablando, sigue obrando y sigue salvando. Antes de ser apóstol, Pablo fue perseguido. Su historia comenzó con furia, con un corazón endurecido que creía servir a Dios mientras seguía a su pueblo. Caminaba con autoridad humana, pero sin la luz divina. Pero un día caminó a Damasco. El Jesús resucitado lo bajó del caballo, cegó sus ojos para abrirle el alma. En ese instante, todo lo que creía saber se desmoronó. Allí entendió que el evangelio no era una teoría, sino una transformación. Y desde ese momento, su vida se convirtió en la prueba viviente de lo que predicaba. Pablo no fue un hombre perfecto, fue un hombre rendido. Después de aquel encuentro con Jesús, su orgullo se convirtió en obediencia, su conocimiento en sabiduría, su ambición en servicio. Fue él mismo que escribió: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa frase no era un eslogan, era su realidad diaria. Su fe no era cómoda, era costosa. Fue golpeado, encarcelado, humillado, traicionado, pero nunca renegó del evangelio. Porque cuando alguien ha visto la verdad de frente, no puede volver atrás. Cada carta de Pablo refleja el ego de un corazón transformado. No hablaba desde la teoría, sino desde las cicatrices.
Escribía sobre esperanza mientras estaba encadenado. Hablaba de gozo mientras esperaba una sentencia de muerte. Eso es vivir el Evangelio. Enseñar con el ejemplo, no con el discurso. Su vida se convirtió en un espejo donde la iglesia primitiva aprendió lo que significaba seguir a Cristo con todo el corazón. Y esa misma enseñanza sigue viva hoy para nosotros. Pablo no predicaba lo que convenía, predicaba lo que salvaba. Los mensajes de Pablo nunca agradaban para ganar solamente seguidores. No adaptó el evangelio al gusto del público, adaptó su vida a la voluntad de Dios. Su misión no era complacer oídos, sino conquistar almas. Lo logró, no por su talento, sino por el poder del Espíritu Santo que lo guiaba en cada paso. Incluso cuando ese paso lo llevaba al sufrimiento. En cada ciudad que visitó, en cada prisión donde fue encerrado, Pablo dejó una huella. No buscaba templos de piedra, sino corazones dispuestos. Su valentía encendió una fe que atravesó siglos. No hablaba de prosperidad, hablaba de propósito. No prometía facilidades, prometía la gloria eterna. Por eso podría decir con convicción: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Y ese testimonio vale más que 1000 sermones. El apóstol entendió que el verdadero poder del evangelio no está en las palabras, sino en la coherencia entre lo que se dice y lo que se vive. Su vida fue una carta abierta que todos podían leer, incluso sus enemigos reconocían su firmeza. Y es que cuando Cristo vive dentro de alguien, ni las cadenas ni el miedo lo pueden detener. Esa fuerza no viene del hombre, viene del amor de Dios que transforma al más duro corazón en un instrumento de esperanza y salvación. Hoy el mundo necesita más hombres y mujeres como Pablo, creyentes que no solo hablen de Jesús, sino que reflejen su carácter en todo lo que hacen, que prediquen con su conducta, con su integridad, con su amor, que no teman perderlo todo por ganar a Cristo, porque cuando el evangelio se vive de verdad, se convierte en una llama que ilumina incluso las noches más oscuras. Pablo lo entendió y por eso su legado sigue vivo. Él no solo habló de la cruz, la cargó cada día hasta el final. El verdadero discípulo de Jesús no se reconoce por sus palabras, sino por sus marcas, no por lo que dice en público, sino por lo que soporta en silencio. Ser discípulo no es una posesión de honor, es una vida de servicio. Jesús mismo lo demostró cuando, siendo el Hijo de Dios, se arrodilló para lavar los pies de sus seguidores. En ese acto humilde estaba el corazón del Evangelio. El más grande entre ustedes será su servidor. En ese gesto quedó grabada la lección más difícil de todas, que amar a Dios también significa humillarse por amor a los demás. Muchos quieren los milagros de Cristo, pero no su manera de vivir. Quieren su poder, pero no su carácter. Ser discípulo no es imitar sus obras externas, sino reflejar su esencia. No se trata de hablar de fe, sino de vivirla con humildad, paciencia y compasión. Las marcas del discípulo no son medallas, son heridas. Las de perdonar cuando te han fallado, de mantener la esperanza cuando otros se rinden, de servir incluso cuando nadie lo nota. Son señales invisibles que solo el Espíritu Santo puede ver, pero que el mundo siente sus acciones. Jesús no buscó seguidores, buscó transformados. Cada uno de sus encuentros, el llamado era el mismo: sígueme. Ese llamado no terminaba en la emoción del momento, sino en el compromiso diario de cargar la cruz. Pedro, Andrés, Juan, ninguno de ellos imaginó el precio. Dejaron barcas, dejaron familia, dejaron todo por una promesa que no entendían no la entendían a la perfección. Obedezcamos el llamado de Jesús cuando Él nos dice: sígueme. Sigamos a Jesús sin entenderlo a la perfección. Sigamos el camino de Jesús, hagamos caso a su llamado.
y caminemos sin saber a dónde vamos. Caminemos sin ver a dónde vamos, más bien dicho. Caminemos con la presencia de Dios y sepamos que Dios nos va a llenar de mucho valor. Dios nos va a llenar con su Espíritu Santo. Nosotros vamos a ser fortalecidos. Pero no hablemos de un Jesús nada más por hablar. Demostremos quién es Jesús con nuestros actos, no con palabras. Dios te bendiga. Dios derrame bendiciones en cada área de tu vida. Bendiciones.